México! ¡Viva México! ¡Que viva México! El pueblo se cansa. El pueblo se cansa. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Nos vamos a México porque cualquiera que no conozca la historia de la conquista de México, la grandiosa creación de México por Hernán Cortés y otros españoles, y varias de las tribus fundamentales de aquella zona mesoamericana, pues podrá creer que es que los españoles llegaron a México, que México existía y que hay que ver qué mañas se dieron, siendo 4 gatos, para conquistar a 4 millones de ratonazos. Bueno, pues mentira total. López Cobrador, que así le llamaban por sus vinculaciones con la corrupción, el narco y compañía, cuando estaba al frente de la Ciudad de México, ha dicho que el rey de España y el Papa tienen que pedir perdón. El Papa, supongo que por acabar con los sacrificios humanos, que es algo que hicieron los españoles, que ya no hubiera sacrificios humanos, y el rey de España dice por el atropello de los indios. Pero vamos a ver, Cobrador, échale la culpa a los tlaxcaltecas, que son los que conquistaron con Cortés la Ciudad de México. Los españoles lo que hacían era dirigir la guerra. La guerra la hacían los tlaxcaltecas contra los aztecas. ¿Qué pasa? Que los tlaxcaltecas eran menos mexicanos que los aztecas. Mexicano no era ninguno. El México que existe lo crea Hernán Cortés. Claro, no conocen a su padre político, que es Hernán Cortés, y luego se quejan. ¿Cómo consigue Cortés con 1000 tíos conquistar una cosa que tenía 1 millón? Pues hombre, con las víctimas de los aztecas, que dice, hombre, con estos tíos de los caballos nos vamos a librar de los aztecas, no nos van a devorar más. Y efectivamente se acabó el canibalismo. ¿Qué quiere? ¿Volver al canibalismo? Pues parece que sí. Los Estados Unidos mexicanos, que va a cumplir 200 años, se supone que en 200 años podían haber arreglado una república, un Estado independiente, podían haber arreglado sus cosas. Lo que ha hecho ese Estado independiente es mantener en la dictadura, sobre todo desde que llegó el PRI, que es el socialismo o el comunismo auténtico, la dictadura perfecta, como le llamaba Vargas Llosa, y no hay motivo para dejar de llamárselo. Pues es un país sin libertades y con mucha pobreza, infinitamente más pobre que cuando era Nueva España, pero infinitamente más pobre, y más o menos la tercera parte de su territorio. Conviene recordarlo. Es decir, que el fracaso es de la República Mexicana, no es de la corona española. Pero aquí la culpa siempre es de otro, y la culpa hay que echársela al que pasaba por allí. Ya me dirán ustedes qué culpa tiene Felipe VI de lo que pasara en la conquista, que por cierto es lo mejor que les pudo pasar. A los aztecas tal vez no, pero a los totonacas, a los olmecas y a los tlaxcaltecas, todos aliados de Cortés, les vino divinamente, porque ya los aztecas dejaron de matarlos y comérselos. Se ha descubierto recientemente un altar compuesto todo de calaveras de sacrificios humanos que hacían los aztecas. Pero por lo visto, López, que se llama López, y Obrador, aunque le llamen Cobrador, López y Obrador, que no son apellidos precisamente aztecas, ni siquiera totonacas, olmecas o tlaxcaltecas, es López. O sea, se llama López el tío. Bueno, pues el tío López dice que aquí la culpa que hay que pedirle perdón, no sé a quién. ¿A quién hay que pedirle perdón? ¿A Moctezuma? ¿Tú eres hijo de Moctezuma? ¿Eres nieto, bisnieto? López, Solópez, que eres un López. Vamos a ver. Cortés tenía 1.200 hombres. 1.200. Dicen que México tenía 1 millón de habitantes. Ya serían 200.000. Pero bueno,
¿Cómo va a conquistar aquello? Como lo conquistó, aliándose con todas las tribus que estaban hartas de la dictadura atroz y caníbal de los aztecas. Y por eso hay que pedir perdón. El rey y el papa. Pero vamos a ver, López. Insisto, López, que eres López, de Lope. López, o sea, más español no puede ser. Y Obrador, de obrar, Obrador. La parte buena, el obrador de pastelería, estas cosas, y luego el que hace obras, o sea, español, que eres un pedazo de español, López. O sea, si es por el Papa y es por el catolicismo universal, sobre todo Francia, que era la gran potencia, que tenía el doble o el triple de habitantes que España, aquello no lo evangeliza, pero ni San Cucufate. Se evangelizó por los reyes de España. Si no, pues había canibalismo. No había entonces. ¿Qué te parece mal que exista la Virgen de Guadalupe? Tendrá que pedir perdón también la Virgen de Guadalupe. O ya no es mexicana la Virgen de Guadalupe. Payasos. El Gobierno ha remitido en las últimas horas un comunicado rechazando con toda la firmeza la carta de Andrés Manuel López Obrador en la que pide al rey Felipe VI y al Papa que se disculpen por la conquista de México. El Ejecutivo, que había evitado divulgar la petición, matiza que no se pueden juzgar hechos de hace 500 años a la luz de las consideraciones contemporáneas. La misiva del presidente mexicano data del 1 de marzo, 2 meses después de que Sánchez se convirtiera en el primer mandatario extranjero recibido por López Obrador. Ayer, en un vídeo junto a su esposa, que también ocupa un cargo en el Gobierno, volvía a reiterar su petición. Para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. ¿Pero y por qué se conoce como derechos humanos, López? Pues gracias a los españoles, gracias a las leyes de Indias, gracias al testamento de Isabel la Católica. Hoy, lo que hoy se conoce, sí, porque entonces no se conocía. A los pueblos originarios, repito, a los tlaxcaltecas, a los olmecas, a los totonacas, que apoyaron a Cortés contra los aztecas, era el grueso de su ejército. ¿Quién hizo el canal para meter en barco y llegar a la Ciudad de México? Los tlaxcaltecas, con la ayuda de los olmecas, los totonacas y otras tribus, todas oprimidas por los caníbales aztecas. Agravios de lo que ahora se conocen. ¿Desde cuándo existen los derechos humanos? ¿Desde cuándo existe el derecho de gentes? Desde que España descubrió América, la conquistó y la evangelizó. ¿Si no de qué? ¿Pero si no de qué? ¿Pero quién crea el derecho de gentes? ¿Quién crea el derecho universal? Eso que ahora llamamos derechos humanos. ¿Quién lo crea? Los teólogos españoles. ¿Qué debate en Sepúlveda y las Casas ante Carlos I? Los derechos humanos, por primera vez en la historia, que tienen los conquistados. Primera vez y única. Pero Francia estaba con los turcos, ¿eh? Os hubieras ahorrado los derechos humanos. Pero en fin,